Buonasera Ariston! Buonasera Gabri! Buonasera a tutta l'Italia! Buonasera a tutta l'Italia! Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia, Y bueno, realmente San Marino está eligiendo este tipo de canciones. ¿Por qué no elegir a este buen Gabri Ponte, muchachos? Gabri Ponte! Con tutta l'Italia! Bueno, muchachos, ya estamos aquí. Gabri Ponte, tutta l'Italia. 4,9 estrellas, muchachos. La gente la ama. De acuerdo, vamos con el texto, chicos. Vamos a leer un poquito el texto. Os voy a dar mi interpretación y quiero que vosotros en los comentarios me digáis vuestra visión del tema. En la canción de Lucio Corsi, Volevo ser un duro, me dejáis sobre todo un comentario de 80 líneas explicando punto por punto por qué la traducción esta que aparece aquí en Eurovision World no hay que hacerle caso, ¿vale? Estaba todo mal. Mi interpretación no estaba del todo mal, pero las traducciones estas que hacen no son demasiado buenas. Por lo tanto, vamos a leer el texto en italiano y yo lo comentaré en español. Y quien quiera leerlo en inglés, pues lo tiene a la derecha para tal. Dice así, muchachos: Mamma, stasera non ritorno. Clásico de la música italiana, canciones donde el hijo le dice a la madre: esta noche no voy a volver. Ah, pero aquí lo hace con desenfado, porque luego dice: ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. El gran Gabri Ponte está diciendo: esta noche la pongo, esta noche la voy a poner. Pero empieza ya con un poquito de tradición italiana en el primer verso. Siamo dei bravi ragazzi a posto, una referencia a la cultura italiana tradicional, y luego dice: spaghetti vino e padre nostro. Muchacho, esto no solamente pasa en Italia, ¿de acuerdo? Esta frase, comida, religión, somos buenos pero a nuestra manera. Ya os digo que eso no solamente pasa en Italia, pero buena referencia inicial. E la Gioconda ride. No, esto no sé cómo interpretarlo, la Gioconda está fuera, sonrisa misteriosa, no lo sé, vosotros me diréis. Pero luego dice: va bene, ma lei sta a Parigi. ¿Qué se puede interpretar de esto? Gente que está fuera de Italia, que ve las cosas diferentes de lo que pasa luego en Italia. Esto me recuerda un poquito a la canción de Artículo 31, Annalisa y Fedez, Disco Paradise, cuando dice, ¿cómo decían? Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. Come tutti gli italiani all'estero, l'anno prossimo non voterò. No sé si decía eso exactamente, pero es algo así como que fuera de Italia no preocupan tanto, no se ven tanto los problemas de dentro de Italia. Me lo podéis decir, muchachos. Me encanta interpretar las canciones, no tengo ni puta idea, pero me encanta hacerlo, muchachos, me gusta mucho. Bueno, seguimos. I baci vietati nelle stradine nere. Lo traducen aquí, muchachos, en inglés como Forbidden Kisses in the Dark Streets. No sé si se puede interpretar como muestra de amor clandestino, exacerbación del amor en público, o una crítica a cuando en aquellos momentos en Italia y en otros países, recordemos, con dictaduras, estaba feo, estaba mal besarse en la calle, estaba mal visto. ¿Será esta una crítica a eso o estoy overthinking? Ah, no lo sé, muchachos. Bueno, seguimos. Occhi tristi ma felici, quanti amici degli amici. Aquí ya empezamos, muchachos, duro. Occhi tristi ma felici es un clásico de la cultura italiana, reflejando la nostalgia o la melancolía, pero aparte también busca disfrutar del momento, porque la canción en el fondo va de eso. Sin embargo, creo que entierra aquí una crítica, creo que le da ese toque, ¿de acuerdo? Y quanti amici degli amici puede ser varias cosas: estar en una discoteca o en un pub rodeado de gente que no conoces, o sea, estar rodeado de gente pero sentirte solo, o quizás no llegar a profundizar demasiado con las personas. También puede ser, muchachos, temas de favoritismos, temas de clasismos en Italia, de elitismo, o lo que llamamos en España enchufe. Enchufe. Quanti amici degli amici, para mí es enchufe. Decidme lo que pensáis. Seguimos avanzando aquí. Y luego vamos con el pre-chorus, que ya es un poquito, creo que no tiene tanta interpretación. E canti ti sento tra le grida. Voces lejanas en la discoteca, voces ahí en el caos, dos personas que están lejos escuchan en la discoteca voces de fondo. Le luci ci passano le dita, luces brillantes, ¿no?, que pasan entre los dedos. Esto es un ambiente de discotequero, no un ambiente de fiesta, no tiene tampoco mucho más. Fa niente, non se, no, perdón. Fa niente se non l'hai mai sentita.
momento carpe diem, momento de da igual si no entiendes la canción, si no la has escuchado anteriormente, la canción ma con esta roba ci salta, sin importar lo que está pasando, como que todo cobra sentido en el ambiente. Luego vamos tutta l'Italia. Pero hay una parte aquí, en el mismo estribillo, que dice lasciateci ballare con un bicchiere in mano. Muchachos, esto de Toto Cotugno, el italiano, ¿de acuerdo? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Si no recuerdo mal, a lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Referencias al italiano. Recordemos que la canción del italiano de Toto Cotugno también era una crítica un poquito más suave y de otra época a la sociedad italiana, ¿de acuerdo? Referencias ahí del gran Gabry Ponte que ha podido coger, yo creo que sí. Domani poi ci pentiamo a dirci ti amo. Bueno, mañana nos arrepentiremos de todo lo que estamos haciendo ahora. O sea, es una forma de hacer las cosas sin pensar demasiado en las consecuencias, y la idea es el disfrute temporal, ¿de acuerdo? El ti amo una expresión de cariño, de pasión momentánea, sin mucha profundidad, quizá un reflejo solamente de las emociones, quizá incluso de forma irónica, podríamos decir. Está la parte, muchachos, que más me gusta. Il calcio lo prendono a calci. Il calcio lo prendono a calci. Corrupción en el fútbol, no se ha visto nada. Corrupción en el fútbol, ¿cómo lo veis? Ha habido corrupción en el fútbol italiano últimas décadas. Quizás se está refiriendo a esto porque aquí en la traducción pone They Kick Football. Bueno, pero They Kick Football pueden ser muchas cosas, pero yo creo que se está refiriendo porque precisamente toda esta parte después del ritornello, lo que está diciendo es una crítica total a todos a muchos estamentos de la sociedad italiana, ¿de acuerdo? La moda que fa degli stracci, aquí lo traducen como fashion that turns into rags. Crítica a la industria de la moda que convierte, pues no sé, ropa simple en tendencias caras, en ropa de lujo, podríamos interpretar. Cucina stellata di avanzi, otra crítica a la alta cocina que realmente con ingredientes básicos te lo vende como algo exclusivo, podríamos interpretar, pero esto ya, Beato Santissimo Craxi, o como lo pronunciéis vosotros, Crassi. Esto lo sé, muchachos, esto lo sé porque más o menos estoy interesado en política. Este era un político italiano que estuvo envuelto, parece ser en los 90 en algunos casos de corrupción, y la interpretación que yo le doy es que beatifican en Italia, es que siguen, ¿cómo decirlo? Siguen siendo venerados, incluso alguna gente que ha hecho las cosas mal y que no merecería ser venerado de esa forma, ¿no? Personajes controvertidos, muchachos, en Italia. De acuerdo, vamos con la parte final donde dice E quante monetine mai desideri son degli altri. Cuidado, muchachos, yo interpreto aquí Fontana di Trevi, monedas, lanzar monedas, pero al final, ¿quién cumple los deseos? La gente que manda en el sistema, no la gente, no el pueblo. ¿De acuerdo? Eso interpreto yo. Igual es una fumada mía, pero chicos, me cuadra totalmente. Mai desideri son degli altri. Ma con le colanine d'oro sulle canottiere, reflejo, yo creo que de ciertos estratos de la sociedad italiana. No quiero decir cuáles estratos, vosotros me diréis. Ostentación, muchachos, superficialidad de algunas partes de esta sociedad italiana, ciertas clases, no voy a decir cuáles son. Y finalmente, l'auto blu con i lampeggianti. Aquí lo traducen como the blue car with flashing lights, no es the blue car. Es el auto oficial, entiendo yo, ¿de acuerdo? Los autos oficiales de los políticos italianos que interpreto que la crítica es que lo utilizan para su uso personal, o que no le están dando el uso que merece, o que es un gasto que no habría que hacer. Estas cosas también pasan en España, muchachos, por eso lo entiendo todo perfectamente. Y finalmente ya, Avanti, Popolo, Avanti. Un eslogan político que yo no sé exactamente cuál es, no lo tengo situado, pero que es una forma de decir que avanza, pueblo avanza, pero dentro del sistema. O sea, que el pueblo no va a poder progresar. Muchachos, ¿qué pasa con estas cosas? La vida sigue igual en los países, muchachos. Estamos aquí metidos dentro del sistema. Pero bueno, tenemos estos momentos, ¿no? Para desinhibirnos, para disfrutar de la vida, como esta canción de Gabry Ponte. Tutta l'Italia, muchachos, ¿qué os parece?
verdad que tiene reminiscencias, tanto los versos como algunas partes en las cuales se ha inspirado del italiano, de Toto Cotugno. Yo creo que sí. Como he dicho antes, algunas canciones de DJ me recuerdan a otras canciones de otras canciones de otras canciones, pero al final las composiciones tienen esas cosas que te pueden recordar, te pueden parecer, pero no logro exactamente saber a cuáles. Si lo sabéis, muchachos, decídmelo. ¿Qué opináis, chicos, de esta canción? Yo sé que a muchos os gusta, a algunos os parece un poquito tonta comparada con la de Lucio Corsi, no tiene nada que ver, es otro rollo completamente diferente. Bueno, muchachos, yo me despido. Editaré tranquilamente esto. Por cierto, el año pasado, reaccionando a Megara en Una Voce per San Marino, la televisión de San Marino me baneó el canal, muchachos, porque puso unas imágenes. Tengo miedo, a ver cómo edito esto. Disculpadme si la edición ha sido un poquito tal, pero tengo miedo. Se toma muy en serio ese tipo de gente las cosas. ¿Es cierto lo que me comentáis, chicos, en el vídeo del año pasado, que San Marino le pincha la luz a Italia? Que Italia le paga la luz a San Marino, así como determinadas cosas que subsisten, digamos, referente a Italia. Me lo pusisteis en un comentario, muchos comentarios el año pasado referentes a Italia, porque no os gustaba la canción de San Marino, la canción de España realmente, porque es una canción de España. En fin, muchachos, me lo dejáis en los comentarios. Nos vemos en siguientes vídeos hablando de otras canciones de Eurovisión o posibles canciones de Eurovisión. Un saludo a todos y hasta la próxima.